Muy buenos días y bienvenidos, querida audiencia, a una mañana más de formación de academia de nuestro diplomado que se está llevando a cabo de la conservación del medio ambiente para el desarrollo territorial. Quiero agradecer al Registro de Información Catastral RIC y a la Escuela de Formación y Capacitación para el Desarrollo Territorial y Catastral SCAT por tomar este tipo de alianzas junto con la Universidad de San Carlos de Guatemala y llevar a cabo dichas uniones para cumplir el lema que es ir y enseñar a todos. Recuerden, querida audiencia, inscribirse en el link que aparece en la página de Educación Continua. Ustedes llenan sus datos y luego regresan a nuestra fanpage. Durante la transmisión no olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Recuerden que muchas personas me escriben y dicen no me acepta el correo electrónico. Por favor, no dejen espacio ni al principio ni al final de su correo electrónico. El cursor tiene que estar pegado a la última letra de su nombre. Gracias, querida audiencia. Ha sido un honor y un privilegio contar nuevamente con ustedes una mañana más de formación y de academia. Recuerden que esta semana se estará publicando el Drive para que ustedes puedan estudiar para su examen del día viernes. Ustedes van a poder descargarlas, estudiarlas y si tienen alguna duda pueden volver a ver las conferencias en nuestro canal de YouTube que aparecemos como Educación Continua USAC. Sin más preámbulo, doy la cordial bienvenida a nuestra querida ingeniera Claudita Rodríguez, que es nuestra tutora virtual de dicho diplomado. Ingeniera, bienvenida. El uso de la voz es suyo. Muchísimas gracias. Buenos días. Pues muchas gracias por estar acá. Vamos a tener el día de hoy nuestra clase número 6 del seminario sobre conservación del medio ambiente para el desarrollo territorial. Nuestra clase número 6 es la importancia de la conservación de los recursos naturales y vamos a analizar un caso práctico. La idea del día de hoy es que les voy a dar las causas del problema, les voy a comentar cuáles son las posturas de las dos partes del problema y vamos a aplicar y analizar con los conocimientos que hemos tenido a lo largo de estas últimas 5 clases y los días siguientes vamos a seguir analizando nuestros recursos naturales, pero hoy vamos a hacer una pausa de conceptos y vamos a analizar y a implementar lo que hemos aprendido, así que espero que les parezca interesante y vamos a iniciar con la clase. Nuestro objetivo del día de hoy es la presentación de un caso práctico relacionado con la resolución de un conflicto ambiental en el cual se han aplicado los conocimientos previos. Y la idea es tener un debate con ustedes aquí, así que espero que el día de hoy participemos. Nuestro estudio de caso del día de hoy va a ser Guatemala y Honduras, la alarmante contaminación del río Motagua que obliga al trabajo conjunto de dos países para mitigar los daños ambientales. Y aquí tenemos una fotografía muy, muy bonita del paisaje que se tenía en años anteriores del río Motagua en su parte media, que ahorita vamos a analizar y vamos a ver cómo es que está ahorita nuestro río Motagua en la parte de Guatemala. Y pues como primera diapositiva vamos a presentar en sí la noticia, que saben que ahí es donde uno se entera de estos inconvenientes, y la noticia nos dice que Honduras accionará ante la ONU si Guatemala no resuelve la contaminación del río Motagua. Esta fue una noticia del 19 de agosto del 2021 y pues vamos a ver un poquito la noticia y vamos a ver también el video en donde nuestro ministro de Ambiente habla sobre este tema. Ahorita les comparto la ventana. Bueno. No sé si ya, yo creo que no ha cambiado. A ver, voy a revisar. Denme un segundo. Ay. Ahora sí. Bueno,
vamos a ver la noticia que mirábamos antes de que Honduras accionara ante la ONU, es el inicio de todo este estudio que vamos a hacer el día de hoy, que empezó en el 2021, donde Honduras le pide al gobierno de Guatemala que tome medidas para que todos los residuos y la contaminación que se genera en la cuenca del río Motagua no llegue a la desembocadura en el municipio de Omoa, se llama la bahía, a donde va a desembocar el río Motagua. Y pues después en el 2021, en el 21 de enero de este año, a finales del 2021 hubo una noticia, un comunicado del Ministerio de Ambiente, en donde el Ministerio de Ambiente dice que ya el problema con Honduras está cerrado, ya está resuelto, y pues días posteriores a esto, el gobierno de Honduras desmiente al gobierno de Guatemala por la basura en el Motagua. Nos dice que el gobierno de Honduras emitió un comunicado con el cual desmiente las declaraciones de nuestro ministro de Ambiente, Mario Rojas, quien aseguró que la contaminación del río Motagua ya se había resuelto. Se dice que en los últimos años la basura que arrastra el río Motagua ha provocado problemas ambientales en las playas de Honduras, incluso ha ahuyentado el turismo, las afecciones que el país de Honduras dice que le estamos ocasionando, que ha ahuyentado el turismo debido a la gran cantidad de residuos que se ven en sus playas. El gobierno de Honduras sostiene que la colocación de biobardas en el río Motagua, que vamos a ver más adelante cómo es que se colocaron estas biobardas, durante la época seca, funcionan las biobardas, sin embargo, en la época lluviosa ya no es una solución efectiva. Y pues en el comunicado, Honduras señala que la contaminación que llega a la bahía de Omoa proviene del río Motagua. El documento dice que fue emitido 3 días después de que el ministro de Ambiente y Recursos Naturales declarara en una conferencia de prensa que el problema estaba resuelto. Y vamos a ver el video que hablan en esta noticia. Certificados sanitarios. El tema del Motagua, nos complace informar a la sociedad guatemalteca que por primera vez en mucho tiempo, el año 2021 fue de muchos logros para el gobierno de Guatemala, para el Ministerio de Ambiente. Logramos detener la marejada de desechos sólidos que antes llegaba al Océano Atlántico. Nosotros hemos mantenido una excelente comunicación con las autoridades de Honduras, con las autoridades locales, la municipalidad de Omoa especialmente. Con gusto vamos a pedir a nuestro equipo de comunicación que les haga llegar un video en donde el señor alcalde de la ciudad de Omoa agradece al gobierno de la región. Bueno, como pudimos ver aquí es donde nuestro ministro dice que ya el problema está resuelto y que incluso el alcalde de Omoa ha dicho que ya los inconvenientes ya están solventados. Bueno, y aquí sigue la noticia donde Sergio Izquierdo, el director de la organización Rescue the Planet, respalda la posición hondureña, pues se refiere que el problema aún no está resuelto. La solución de este problema debe ser integral, con acciones y no con palabras que forman parte de un discurso político. El problema del río Motagua está lejos de ser solucionado, es un problema latente que va en aumento. Pues después de esto vamos a seguir con nuestra presentación. Solo les quería mostrar un poquito el contexto de las noticias de este problema, y vamos a ir analizando recurso a recurso cuáles son los impactos, y platicaremos sobre nuestra legislación y cuáles podrían ser las soluciones ante este tema. Pues aquí tenemos una fotografía de todos los residuos sólidos que llegan a la bahía de los municipios de Honduras. Y pues aquí un poquito de la descripción del problema. Les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Ay, a ver, sí les estoy compartiendo pantalla, ahora sí. Muy bien. Vamos a ver la descripción del problema. La cuenca del río Motagua es la cuenca más extensa de la República de Guatemala, en donde habita al menos el 27%
de los habitantes de Guatemala, que son 4 millones aproximadamente de habitantes tiene esta cuenca. Es compartida en su parte más baja o desembocadura en el Océano Atlántico con Honduras, país que en julio del 2021 advierte sobre la denuncia a Guatemala a nivel internacional por el grave daño ambiental que le sigue causando el río Motagua debido que a pesar de a las múltiples reuniones que han tenido, se conformó una mesa técnica binacional en donde participan el Ministerio de Ambiente de Guatemala y igual el componente de ambiente de Honduras. Han tenido múltiples reuniones que han venido celebrando autoridades. Guatemala no cumple con los compromisos que contrae para evitar el daño irreversible que se causa a Honduras. El municipio de Omoa alega que gasta aproximadamente 1.2 millones de lempiras al año, que son aproximadamente 400,000 quetzales para limpiar las playas de su jurisdicción de las toneladas de basura que le arrastra y que le lleva el río Motagua. Pues aquí vamos a ver un poquito cuál es la cuenca del río Motagua para que nos ubiquemos y veamos cuál es la desembocadura de esta cuenca. Podemos ver en este mapa que la cuenca del río Motagua sí abarca bastante territorio de Guatemala, está en la parte más o menos intermedia de nuestro país, y podemos ver que abarca una gran cantidad de departamentos, que son los que se miran en el mapa, y también es una grande y otra gran cantidad de municipios que complican la solución del problema. Y pues el río Motagua, que es el río principal de esta cuenca, nace en Quiché. Luego pasa por El Progreso, por Chimaltenango, en Guatemala, que es donde se cree que es donde existe la mayor contaminación del río. Pasa por Guatemala, luego va por Jalapa, luego va a Zacapa y Zabal, y luego el río no desemboca directamente al Océano Atlántico, sino que tiene su desembocadura en 3 municipios del país de Honduras, que son los que alegan que lo que se está haciendo es desechando toda la contaminación de la cuenca hacia el país de Honduras. Entonces aquí podemos observar un poquito parte del problema desde una perspectiva geográfica. Y pues vamos a ver aquí un listado de los municipios que están dentro de la cuenca del río Motagua. Podemos ver que está Antigua Guatemala, está Comalapa, está Chiquimula, el Estorizabal, está Misco, está Guatemala, está San Luis Jilotepeque, San Martín Jilotepeque, Sanarate, Santa Polonia, está Monjas Jalapa, Morales Izabal, está Zacapa, está Santa Cruz del Quiché, y pues algunos de los departamentos también, que es la jurisdicción geográfica, la división geográfica que tenemos en Guatemala. La cuenca del río Motagua pasa por los departamentos de Zacapa, Quiché, Totonicapán, Sololá, Chimaltenango, Guatemala, Zacatepeques, Baja Verapaz, El Progreso, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa e Izabal. Entonces podemos ver que son bastantes los departamentos que forman parte de la cuenca del río Motagua y como consecuencia forman parte del problema que estamos platicando el día de hoy. Seguimos un poquito con la descripción del problema. A pesar de que se conformó una mesa técnica bilateral en la que se solicitó poner en marcha soluciones inmediatas, el país de Honduras pide soluciones inmediatas, eficaces y definitivas. Las autoridades de Guatemala han realizado acciones paliativas e infructuosas, han implementado acciones que solo resuelven una pequeña parte del gran problema que estamos platicando, como veíamos en el video, en el informe del Ministerio de Ambiente, donde la solución para este problema es simplemente
hasta el momento de implementar biobardas, que es lo que se ha hecho más público, la colocación y eventos grandes de millones de quetzales que se gastan en la colocación de biobardas y también la colocación de biobardas de manera artesanal. Y esto no es solo del gobierno actual, sino viene desde el 2018 en el gobierno de Jimmy Morales, y que fue uno que hizo el informe ante la ONU de la capacidad de las biobardas para descontaminar los ríos. Y pues algunos de los daños ocasionados, vamos a empezar a hablar de los daños ocasionados. Uno es la afectación de los recursos marino-costeros. Estos son los daños ocasionados que alega el país de Honduras, específicamente el jefe edil del municipio de Omoa. Dice que se han afectado sus recursos marino-costeros, se ha afectado la fauna marina, que se ha afectado que también se genera contaminación microbiológica, no únicamente, ellos no mencionan únicamente los residuos sólidos, sino también mencionan contaminación microbiológica, y también la disminución de la actividad turística y pesquera de estos municipios, que como vemos seguramente si los residuos sólidos y toda esta contaminación no llegara en grandes partes a esta bahía del municipio de Omoa, sería un lugar turístico muy bonito. Sin embargo, ¿a quién le va a gustar ir a ver esas grandes cantidades de residuos de plástico y el olor fétido que alegan las autoridades del municipio que se tienen como consecuencia de la gran contaminación que arrastra el río? Los daños han vulnerado los derechos fundamentales, y los derechos fundamentales que hablábamos el día de ayer, que el derecho fundamental que todos tenemos es a disfrutar de un medio ambiente adecuado. También tenemos derecho al trabajo, a la salud y a la seguridad alimentaria de los pescadores y etnias de la zona de Omoa y Puerto Cortés. Es lo que es el principal problema por el cual los jefes ediles de estos municipios de Honduras están pensando en denunciar, y creo que ahorita han de estar un poquito más molestos, que quieren denunciar a Guatemala delante de la ONU, con una denuncia a nivel internacional, para evidenciar el gran daño y la vulneración a los derechos fundamentales, no solo de un ambiente adecuado, sino que también alegan que el trabajo de los habitantes de esta bahía se ha reducido debido a que ya no pueden pescar, porque ya ni siquiera hay fauna en esa área debido a la gran contaminación. También que atentamos contra su salud, contra la seguridad alimentaria, porque tampoco ya no pueden usar el recurso hídrico para otro tipo de aprovechamiento. Pensemos en el riego de los cultivos y la alimentación proveniente de esta para los habitantes de Honduras. Ya no se puede dar debido a que el agua no es de calidad. Y pues hablamos aquí del derecho fundamental. Está el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es ante quien el gobierno de Honduras podría presentar su denuncia, y este programa dice que en un comunicado del reciente año, dice que las denuncias respecto al ambiente se han ido creciendo, y se basan en leyes nacionales e internacionales. Leyes nacionales, sabemos que en Guatemala tenemos la protección del medio ambiente, entonces incluso podrían utilizar nuestra constitución en contra de la Constitución de Guatemala en estas alegaciones. Se pueden basar en la Constitución, debido a que ahí dice que tenemos derecho a un ambiente sano y adecuado, tenemos derecho a la salud, y pues ni siquiera lo estamos cumpliendo con los habitantes de Guatemala, mucho menos con los habitantes de Honduras. Y pues te dice, los defensores han utilizado esa legislación para obligar a las compañías petroleras. Uno de los logros es que las compañías petroleras las han obligado a mantener los combustibles fósiles en el suelo. No están deteniendo un poco el transporte
los fósiles, en los combustibles fósiles por vía marítima, y también responsabilizan a las empresas por la contaminación. Es uno de los logros que que han sido resueltos en este Programa Nacional de las Naciones Unidas, que las empresas se responsabilicen de la contaminación que generan. Y también obligan a los gobiernos a promulgar políticas relacionadas con el clima. Si el gobierno de Honduras pone esta denuncia, sería una corte internacional la que vería cuáles son las causas y cuáles son los efectos que se están ocasionando de parte de Guatemala a Honduras. Ya sería un análisis internacional de gente experta que venga a evaluar toda la contaminación que se está realizando. Y pues aquí vamos, son como las primeras causas del problema, y luego vamos a ver la otra cara de la moneda, pero vamos a ver si ya hay algún comentario respecto al tema. Dice, los ríos que alimentan al Motagua ya van contaminados, y al llegar a este río también propician esta gran contaminación. Los recursos hídricos en Guatemala se están agotando por esta contaminación, posiblemente en la capital por la sobrepoblación y la falta de políticas de servicios eficientes a los vecinos de los diferentes municipios del país. Y como miramos, la cuenca del río Motagua no solo es Guatemala, y los efluentes al río Motagua son bastantes. Uno de los más contaminados es el río Las Vacas, que es el que arrastra todos los residuos sólidos de la ciudad capital, del vertedero de la zona 3, cuando es época de lluvia. Por medio del río Las Vacas se va arrastrando todos los residuos sólidos que luego llegan y se van por el río Motagua, y seguramente se quedan algunos en el camino, pero en su mayoría todos llegan a desembocar en la bahía de Honduras, y luego ya al océano Atlántico. Cuánta razón, una constitución muy bien redactada, pero la práctica de las autoridades es lamentable. Yo considero que la podrían utilizar bueno, la Constitución de Guatemala dice que tenemos derecho a un ambiente sano, y ni siquiera se está cumpliendo para sus habitantes, mucho menos, y ya estamos afectando a los habitantes de Honduras. Aquí ya vemos algunas ideas de soluciones: crear un megaproyecto tipo Chixoy para que se puedan retener los residuos que transporta el Motagua. Bueno, espero que nos den tiempo, y hay una experiencia en la hidroeléctrica Las Vacas. En la página de la hidroeléctrica Las Vacas encontramos que tienen un proyecto que busca paliar un poco este problema. Sin embargo, no es suficiente para la gran cantidad de contaminación. Nos dice aquí Raúl Francisco que son 960,000 habitantes solo en el distrito capitalino y 3 millones en todo el valle. Así es una proporción bastante grande, que es la generación de la ciudad capital, que aporta la contaminación a este río. A ver, nos dice Fátima, es muy lamentable cómo no se pone interés en un problema tan grande y que afecta a otro país. Es lamentable el desarrollo del gobierno. Es responsabilidad de todos los municipios que forman parte de la cuenca del Motagua realizar acciones a través de un proyecto para minimizar los impactos al río y de esa manera mitigar. Nos dice aquí Edgardo, también nos propone ya una solución: se necesitan plantas de tratamiento de desechos sólidos. Desechos y residuos sólidos. Muy bien, entonces aquí ya recordamos el tema que estábamos platicando el día de ayer, que es un derecho fundamental, en donde se puede poder tener un medio ambiente adecuado, en donde se pueden valer las autoridades de Honduras, y sí pueden demandar a Guatemala delante de las Naciones Unidas, específicamente en el Programa Nacional
del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, no es nacional, ya son las Naciones Unidas las que donde nos pueden demandar por la gran contaminación que estamos creando. Y pues ahora sí vamos a la otra cara de la moneda, que es Guatemala. Guatemala dice que ha renovado su compromiso para sanear el río Motagua, y los logros según el Ministerio de Ambiente es el establecimiento de una hoja de ruta entre ambos países para evaluar el seguimiento de los compromisos adquiridos por ambas naciones para resguardar la cuenca del río Motagua y su desembocadura en la bahía de Omoayos. Desde que ya se tiene una hoja de ruta de la cual deben seguir para poder resguardar la cuenca. También se tiene un plan de trabajo para evaluar el cierre técnico de los vertederos que no cumplen las normativas ambientales o que llegaron al límite de su capacidad. Entonces también ya hay algunas intenciones de evaluar cuántos vertederos se tienen en la cuenca y los que ya llegaron a su límite, hacer un cierre técnico de estos vertederos. Y también se tiene un proyecto de gestión ambiental integral de la cuenca del río Motagua. Este proyecto va a ser financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y es un proyecto binacional que incluye algunos municipios de Guatemala y municipios de Honduras, en la implementación de plantas de tratamiento de residuos sólidos, y también tienen un gran componente de educación ambiental, que también este programa de las Naciones Unidas apunta mucho por la educación ambiental para conocer los impactos que tiene lo que se está realizando. Y ahora vamos a ver un poco de las causas del problema. Tenemos la explotación de minerales metálicos y vamos a analizar sus efectos según lo que habíamos estado viendo en las clases anteriores. Tenemos tipos de uso en la cuenca del río Motagua y vamos a ver cuáles son sus efectos. Tenemos la explotación de minerales metálicos. Uno de los efectos de la explotación de los minerales es la destrucción del paisaje. Veíamos en la primera diapositiva un paisaje muy, muy bonito del río Motagua. Pues la explotación de minerales metálicos destruyen este paisaje. También alteran las corrientes de agua. A veces hay desviaciones de agua para el aprovechamiento para la utilización en las minas. Luego ya el agua se contamina y también se contamina el aire en estas minas. Y también un posible efecto es la destrucción del bosque natural, debido a que necesitan la extensión del terreno para poder explotar los minerales. Entonces destruimos el bosque que ahí existía. Luego tenemos también la agroindustria. Tenemos también algunas industrias de palma que hay en esta cuenca, y como consecuencia de que esté ahí la agroindustria, ocasiona en la cuenca contaminación del aire y el suelo por el uso de pesticidas y otros agroquímicos, y también se da la destrucción de los ecosistemas naturales debido a la gran extensión territorial que se utiliza solo para monocultivos. Vamos a ver si hay algún comentario de los efectos de las explotaciones mineras, hidroeléctricas y la agroindustria. Educar a la población para proteger el medio ambiente, ya que representa un peligro para el ecosistema. Caso contrario, había que legislar para castigar a toda persona, empresa o grupo que desacate la normativa. Nos dice Oscar Hernández: esto evidencia que en los municipios de Guatemala no se han puesto énfasis en plantas de tratamiento, tanto de desechos sólidos y de aguas residuales. Claro, esto evidencia que no se tiene ningún manejo ni de desarrollo sostenible, ni ningún enfoque de cuenca para poder resolver estos problemas. Aquí también nos menciona Liz que es importante implementar la educación ambiental en el currículum nacional base de las escuelas.
sí sea importante tener que desde pequeñitos nos enseñen las consecuencias de lo que estamos haciendo. Guatemala solo préstamos y préstamos. Nunca he visto algo positivo con el aumento de la deuda. Aquí alguien nos manda un enlace, lo voy a abrir en un ratito para ver de qué se trata y tal vez es interesante que lo veamos. Nos dice Vika Godínez, cuando existan sanciones, quizá ahí se podrá, ocasionadas por autoridades que en realidad tomen el problema como prioridad. Exacto, tal vez teniendo sanciones de cuántos residuos sólidos generamos y que nuestros vertederos ya no funcionan, tal vez ahí se pone el problema como prioridad, como lograron lo que hablábamos el otro día, lograron una modificación al acuerdo gubernativo de 236-2006, que es sobre el reglamento de uso de aguas residuales. Se logró que se modificaran las fechas de cumplimiento. Entonces, tal vez de esa forma que se unieron los jefes ediles en la NAM, se pueden unir para también resolver este problema y evitar que Guatemala sea demandada por esto. Que nos dice Janet, la solución no son las plantas de tratamiento de desechos, el problema es que más consumimos, más generamos, debemos ir a la raíz y buscar soluciones factibles y rentables. Muy bien. Aquí creo que todos están de acuerdo en la implementación de multas y cierres temporales a las empresas. Se refería para dar la disminución de materiales que contaminan. ¿Qué haríamos si se da un cierre temporal bueno, no sé cuántas personas nos están viendo de la ciudad de Guatemala, pero ¿qué haríamos si se da un cierre parcial del botadero de la zona 3? Yo creo que por esa razón no se ha tomado esa decisión, porque ¿qué haríamos como usuarios si como consecuencia para que no denuncien al Estado se hace un cierre de este botadero? ¿Qué haríamos con los residuos que estamos generando? Bueno, vamos a seguir con los tipos de uso que existen en la cuenca y cuáles son los efectos. También en la cuenca existe explotación maderera y actividades pecuarias a pequeña escala, y los efectos de la explotación maderera y de las actividades pecuarias es la sustitución de especies endémicas por arbóreas maderables. Entonces, lo que pasa es que existía un tipo de árboles en estas áreas y los suplantamos por cedro o por otras plantas que nos interesan para madera. Entonces ahí hacemos un cambio y eso afecta al suelo, porque no conocemos las especies endémicas que tenían ciertas necesidades, y ahora las maderables que vamos a colocar ahí tienen otras exigencias, y eso afecta la renovación natural del suelo, que veíamos también en clases anteriores. También damos alteraciones en el ciclo del agua debido al cambio de estos nutrientes y al tipo de árboles que tenemos ahora en las áreas. También una transformación de áreas boscosas en sitios para agricultura como consecuencia de las actividades pecuarias a pequeña escala. Se transforman áreas boscosas en sitios para agricultura, también para ganadería, y también el cambio del uso del suelo para viviendas. Veíamos en el área de Guatemala que casi nos dan ahí el dato que 960,000 habitantes están en la ciudad capital. Entonces el cambio del uso del suelo en ese sentido impacta, y platicamos también de la escorrentía que genera impermeabilizar todas las áreas para que podamos vivir ahí. Entonces, ese cambio de uso del suelo nos afecta también el ciclo del agua, el ciclo de renovación de los suelos y la contaminación en el aire. Y otro tipo de uso es la ganadería. La ganadería específicamente genera un cambio del uso de la tierra. También se dan incendios forestales para ganar un poco de área en donde pueden estar donde puede estar el ganado.
Y esto como consecuencia incrementa el riesgo de la vulnerabilidad ambiental que se tiene en la cuenca. Otro tipo de uso es el turismo. Aquí ya hablamos de la economía en sí de Guatemala, que existe turismo en la cuenca del río Motagua, y el efecto de que exista turismo es la utilización de grandes cantidades de recipientes plásticos desechables y de empaques de Duroport que generan una significativa cantidad de basura, que regularmente se deposita en sitios de corrientes de agua, en todas las quebradas, es donde todos los municipios que aportan a esta cuenca depositan los residuos sólidos. Y el otro tipo de uso de esto es la vivienda. Otro tipo de uso de la cuenca es la vivienda, el efecto que genera la generación de grandes cantidades de desechos sólidos y líquidos que son liberados sin tratamiento alguno a las corrientes de agua. Y también ocasiona la demanda de grandes cantidades de agua limpia, que es de vuelta sucia al ambiente y en todo su trayecto no se realizan procesos para su purificación. Entonces, usamos grandes cantidades de agua, los 4 millones de habitantes que hay en esta cuenca, pero no existen procesos de depuración de esa agua que utilizamos. Vamos a ver si hay comentarios para ver, luego platicar de algunos datos, aunque no olvidemos que las municipalidades tienen la obligación de establecer plantas de tratamiento de desechos y que pueden ser funcionales, sí, según el reglamento que se publicó este año, se tiene la obligación de tener un plan de gestión de residuos, un plan de gestión integral de residuos y desechos sólidos. Todo empieza en casa y se refuerza con educación ambiental, sí. Las municipalidades ya tienen la obligación de construcción de plantas de tratamiento. Hablábamos hace unos días de la legislación referente a las plantas de tratamiento de desechos sólidos. Sin embargo, aquí no nos concentremos solo en lo que vemos. Si bien en el país de Honduras y lo que se ve en las noticias es el inconveniente de los desechos sólidos, que hay algunos datos del colectivo Madre Selva que ha hecho estudios en el río Motagua, que se tiene la idea de que casi 30 centímetros son los que flotan de residuos sólidos en la bahía. Pero esto solo es la punta del iceberg del problema, porque son los residuos que en sí flotan, pero pensemos en los residuos que no flotan, en los residuos más pesados que sí son transportados por las corrientes de agua. Pensemos en las llantas, pensemos en el vidrio, son algunos residuos que pesan un poquito más, entonces no están en la superficie, sino están en las partes bajas del río y luego llegan a las playas. Pensemos también en todos los microplásticos que ya se degradan y que esos no se retienen. Nada más lo que hay que evitar es que estos lleguen al agua en las quebradas. Implementar en todos los niveles la educación ambiental formal, no formal e informal, sí. Nos dicen aquí las sanciones no son agradables, pero sin ellas no se puede hacer nada, sobre todo la aplicación de las leyes. Necesitamos, creo que todos en Guatemala tenemos en mente que sin sanciones no se cumple ninguna ley. Falta que implementen el reglamento de descargas y reuso de aguas residuales y las disposiciones del lodo. Sí, veíamos en la modificación del acuerdo 58-2019, si no estoy mal, que se modificaron las fechas de implementación. Sin embargo, ya para mayo de este año ya debería el 40% de las descargas, del número de descargas identificadas por las municipalidades, ya deberían de contar con una planta de tratamiento de estas. Entonces, y como hablábamos igual en esa presentación, datos, no contamos con tantos datos como para saber si se está cumpliendo o se va a hacer otra prórroga de este acuerdo gubernativo. Guatemala ha pagado varias veces por sanciones, por lo de Chixoy, por ejemplo,
por las ferrovías, etcétera, pero como lo paga el pueblo, no le importa al gobierno. Ahí Raúl nos cuenta que ya se han pagado sanciones y que como no tocan el bolsillo de nuestros gobernantes, no tienen ningún impacto en políticas públicas para resolver este problema. Sería necesario que en cada departamento hubiera planta de tratamiento de todo tipo de residuos y por la cantidad de municipios que abarca esta cuenca, sería pensar en la construcción de, bueno, en el GIS nos marca casi 96 municipios, que son los que pueden ver en la diapositiva. Sin embargo, ya están identificados 76, bueno, no recuerdo cuántos son el total, pero la cosa que en el listado hay unos, pero hay algunos municipios que se han ido conformando, entonces son más de 90 municipios los que abarca esta cuenca. En su totalidad, el departamento de Zacapa sí forma parte de esta cuenca, los otros departamentos no están en su totalidad en la cuenca, entonces debería de ser un esfuerzo municipal, pero ¿será la solución construir más de 90 plantas de tratamiento de residuos sólidos o será importante tomar otras estrategias? Nos dice que tan cierto es que el ganado es el animal más contaminante. Sí, por las grandes extensiones que necesitan y el cambio del uso del suelo que se da por tener al ganado, se da un cambio de a veces de bosque a un área descampada que es la necesaria para que el ganado viva. Y también que se pierde el recurso del suelo debido a que ya no se tiene algo que sostenga el suelo. Entonces sí impacta bastante los recursos naturales, las grandes áreas para tener el ganado. La educación ambiental es fundamental para el cambio en nuestro planeta. Si no se trabaja en ello, lamentablemente se perderá toda la flora y la fauna, y la vida humana también se perdería. Si ya no tenemos flora y fauna, nosotros ya no podríamos vivir como consecuencia. Yaren nos dice, es preocupante porque en otros continentes se están formando islas de basura. Qué vergüenza que Guatemala sea el que contribuya en una del océano Atlántico. Sí, lo más preocupante es que se está formando esta isla de basura y no en el territorio guatemalteco. Es basura guatemalteca que está formando una isla de basura en territorio hondureño. Dice, nos dicen, pueden haber tantas personas con herramientas y metodologías, a más de 100, para proponer estrategias y erradicar esta problemática, pero se necesita apoyo del gobierno y con maquinaria de última generación para el tratamiento de residuos. Bueno, vamos a ver otros datos. Jorge nos dice, evaluar el costo de oportunidad que se tiene en los productos con presentaciones en plásticos desechables. No mucho comprendo su comentario. Evaluar el costo de oportunidad que se tiene de los productos con prestación de desechos plásticos. Tal vez se refiere a evaluar cuánto es la ganancia y como consecuencia que paguen alguna multa porque van a parar al otro país en esta isla de residuos sólidos que ya le denominamos el día de hoy en nuestra clase. Si de recursos naturales se trata, deberíamos iniciar por regular el agua y asegurarlo a todos los habitantes del país, y deberíamos resolver de primero los problemas en casa y como consecuencia resolveríamos los problemas de los vecinos. Bueno, vamos a ver algunos datos. El río Motagua es usado como una cinta transportadora que, ante la falta de políticas públicas para el manejo de residuos sólidos, se lleva cientos de toneladas de basura hacia el municipio de Omoa en Honduras. Y finalmente, como decíamos, se va a una isla de residuos que estamos formando en el océano Atlántico.
Pues aquí tenemos otro dato del 2014, el vertedero de la zona 3 está dentro del listado de los 50 más grandes del mundo, estamos arriba en las estadísticas de los vertederos más grandes del mundo y también estamos entre los 13 más grandes de América Latina, está el vertedero de la zona 3 de Guatemala. Tiene un área de 19.3 hectáreas y recibe anualmente un promedio de 300,000 toneladas métricas de residuos de uso domiciliar. Sin embargo, no solo reciben residuos de uso domiciliar, también reciben residuos de tipo comercial, de tipo industrial y de tipo hospitalario. Y si recordamos en la legislación que habíamos estado viendo anteriormente, para los residuos hospitalarios existe específicamente un reglamento y debido a que son residuos bioinfecciosos, que la posibilidad de contaminación es alta, deben ser tratados de una manera especial y no solo depositarlos y revolverlos entre los residuos de uso domiciliar, que su tratamiento, si bien es complejo, no es tan complejo como de residuos bioinfecciosos. Y vemos que aquí en Guatemala ya hay varias empresas que prestan este servicio. Entonces, si todos los que generan residuos hospitalarios tuvieran contratos con estas empresas que prestan el servicio, estos residuos no deberían de llegar al vertedero de la zona 3. Tal vez los residuos domiciliares también ya tenemos un reglamento que nos da las directrices de cómo tratarlos, de cómo hacer un plan de gestión integral de residuos y desechos sólidos. Pero únicamente están los domiciliares y entonces todavía tenemos pendiente un reglamento de residuos y desechos sólidos de tipo industrial o de tipo electrónico, por dar un ejemplo. Esos todavía nos hacen falta. Sin embargo, aquí nos dicen que todos estos residuos van a llegar al vertedero de la zona 3, que es solo una muestra de lo que sucede en todos los demás municipios que forman parte de esta cuenca. También nos dicen que un estimado de 6.3 a 9 millones de toneladas de basura se han acumulado desde su establecimiento. Este vertedero está desde el año 1966 y que genera también, el vertedero también genera 2,000 empleos informales realizando actividades de reciclaje o de separación. Este es un estudio del 2019 y nos dice que estos recolectores o conocidos como guajeros, conocidos normalmente como guajeros, trabajan en condiciones insalubres y segregan o separan la basura para la comercialización como fuente de subsistencia. Entonces se da un proceso de separación en los residuos que llegan al vertedero de zona 3. Sin embargo, son personas que no cuentan con el equipo de protección personal necesario y tampoco no hay una logística necesaria para que todos los residuos aprovechables que lleguen al vertedero de la zona 3 sean separados y sean en su tal vez no vendidos, sino dados a las empresas recicladoras, sino que ellos hacen lo que pueden con lo que tienen. Luego, entonces, estos residuos en el vertedero de la zona 3 son compactados y tapados con una capa de tierra. Sin embargo, cuando en las épocas lluviosas, como leíamos que decía el gobierno de Honduras, en las épocas secas no es tanto el problema, sino en las épocas lluviosas es donde del río, cuando tiene más fuerza, arrastra todos estos residuos, entonces llegan en mayor cantidad y los residuos que son compactados en el vertedero son socavados por la fuerza del agua y pues van a llegar al océano Atlántico, como ya habíamos visto en el mapa. Dentro de este volumen de basura, el plástico es el material que más ruido ha producido en los años recientes, entre otras razones, porque tarda cientos de años en descomponerse o degradarse. 150 años se cree que se tarda una bolsa plástica en degradarse. Sin embargo, no sabemos si ese tiempo se degrada en el océano o si es más rápido, porque está en contacto con el agua y con otros microorganismos que ya sabemos que los microplásticos ya incluso están presentes en los animales y ya se han encontrado también en las personas estos microplásticos. Entonces,
si bien 150 años, pero en qué condiciones, ¿no? No sabemos si tarda más o menos en el océano las bolsas plásticas en degradarse. Y también nos dice que las botellas de plástico PET tardan más o menos unos 450 años. Se calcula que de lo que se produce o importa en Guatemala solo se recupera un 5% del plástico para reciclaje. Esto nos lo dice la gremial de recicladores de Guatemala. Dice que si hiciéramos un conteo de todo el plástico que utilizamos, ya bien sea importado o se produce en Guatemala, del 100% únicamente el 5% llega a las plantas de reciclaje, luego un 95% está en las diferentes cuencas que forman parte de Guatemala. En Guatemala, en el 2018, se implementó un sistema de biobardas o biobarreras, que ya las veíamos al inicio de la clase, para contener o retener el flujo de los residuos río abajo hacia Honduras y el mar, pero este ha colapsado provocando el tránsito de toneladas de basura por todo el cauce. Vamos a ver un poquito más adelante en qué consiste las biobardas. Pues aquí tenemos la imagen de las biobardas. Ya llegamos a este punto. Tenemos unas biobardas de tipo industrial, que son las rojas que pueden ver aquí a su lado derecho, y hay otras biobardas de tipo artesanal, que son realizadas con botellas del mismo plástico y con pitas o con redes, se conforman las biobardas. Hay dos formas, porque ya el Ministerio de Ambiente también tiene las biobardas de tipo industrial, que hay un evento grande de algunos millones, que hay otra noticia respecto al tema, que los anclajes de una biobarda que costó algunos millones de quetzales, se soltaron los anclajes y como consecuencia todos los residuos sólidos retenidos en estas biobardas, lo único que se ocasionó que llegaran todos juntos a la bahía de Honduras. Y pues, a ver, vamos a ver si hay algunos comentarios respecto a las biobardas y luego les comento un poco mi opinión. Estados Unidos, gran productor cárnico, las heces del ganado genera gas metano, y no solo se trata de queda en el cielo abierto y contamina así también. No sé si aquí platicábamos del gas metano producido por las reses, y es uno de los mayores productores de metano somos los seres humanos y el ganado, y alguna solución en Australia era darle enzimas para que las reses ya no emitieran metano. Sin embargo, habría que pensar en el impacto conjunto que analizábamos en el ciclo de la atmósfera. El inconveniente del metano es en conjunto del CO2 que forma la barrera de regulación de temperatura, y que como consecuencia de que hay tenemos una gran emisión de CO2 y de metano, la regulación normal de la temperatura que se daba ya no se da, para recordar un poquito el ciclo de la atmósfera. Nos dice Jorge Emilio, las empresas que utilizan plástico en sus producciones pueden asumir el costo de recolección de los desechables. Claro, a eso se refería, así que las empresas que utilizan estos plásticos de solo uso podrían asumir el costo de la recolección. Aquí para comentarles, no me aparece cuando alguien le está contestando el comentario a otra persona, entonces a veces se me sale con contexto, debido a que a mí si no me aparece que es una respuesta, sino a mí me aparece como un comentario como tal, por si les parece extraño cuando leo alguna respuesta sin saber el contexto de que es comentario de otro comentario. Nos dice Roberta, es evidente que lo importante es dar el primer paso donde nos estemos desarrollando para tener influencia. Un ejemplo es
el maestro Walter Mazariegos, decano de la Facultad de Humanidades, que lleva 10 años de implementación, reforestación en Guatemala de todos los cepecistas y en educación ambiental, facilitando pláticas, talleres, videos con temas ambientales en centros educativos para incidir a la cultura ambiental de las futuras generaciones. Así que todos podemos ser incidentes y cada habitante de esos 4 millones de la cuenca, si toman alguna decisión, seguramente tendría un impacto en todo lo que veíamos de la cuenca. Uno de los mayores contaminantes son las heces de ganado y vehículos en movimiento. Si no analizamos el factor aire en nuestro cuadrito, pero así como la contaminación del aire debido a los vehículos es bastante grande también en la cuenca. Y vemos que las noticias se enfocan únicamente en los residuos sólidos, porque sí es impactante ver la cantidad de los residuos sólidos que estamos viendo en la presentación. El reciclaje es funcional, por ejemplo, en crear parques temáticos. El problema es cuántos parques temáticos necesitaríamos crear para poder aprovechar toda la cantidad de residuos sólidos que estamos viendo. Nos dice Edna, es una pena la despreocupación que existe, pero creo que si cada uno pone su granito de arena desde las pequeñas bahías de agua dulce, ayudaremos mucho. El punto es no tirar basura en la calle, ¿sí? El punto es que exijamos que el tratamiento de los residuos sólidos sea adecuado, y es solo una pequeña parte de todos los contaminantes que analizábamos en este caso. Hace meses atrás las personas recolectaban botellas plásticas para vender, pero ahora ya no lo compran las recicladoras, y una razón tal vez puede ser el precio. Podemos, en relación a residuos sólidos, podríamos platicar que si botamos una lata de aluminio en cualquier lugar, regresamos a unos cuantos minutos y la persona ya ha pasado alguna persona recolectándola, y esto se da por el valor que tienen las latas de aluminio. Sin embargo, las botellas plásticas es algo un poquito más complejo, debido a que el costo de compra para reciclaje no es tan alto, y el volumen por el peso de las botellas de plástico ya tendrían que tener grandes o pick-ups o algo así para que ya valga la pena estar recolectando botellas plásticas para llevarla a la disposición final, que sean las recicladoras. Lo mucho o poco que hagamos respecto al tema ayudará o afectará mucho en nuestro planeta. Sí, todo lo que hagamos impacta. Muchas veces en los residuos hospitalarios no se tiene cuidado, porque los hules de los sueros se utiliza para hacer llaveros. Eso sí es nuevo para mí. Podemos usar los hules de los sueros para hacer llaveros. Sin embargo, el fin no es buscar, se le da otra vida útil al hule del suero, pero lo correcto sería darle otro uso, y tal vez en este caso no sería reducir su uso, porque es fundamental para la salud. Entonces sí sería de buscar este tipo de soluciones. El cumplimiento de las normas y leyes ambientales hacen el descontrol ambiental y la contaminación. Ni siquiera cumplimos los reglamentos que tenemos. Y dice, aquí nos cuenta Eduardo Juárez respecto, ya llegamos a los comentarios sobre las biobardas. En Hualán, Zacapa, se colocaron 2 biobardas y realizadas de botellas plásticas. Tardaron solo 6 meses las biobardas, y lo que leíamos en la noticia, debido a la fuerza que lleva el río, los anclajes de las biobardas no son suficientes, y lo que pasa es que todos los residuos juntos van a parar a la desembocadura.
no resuelven el problema de la contaminación por químicos, sino es otro pendiente, no solo los residuos sólidos son el problema, sino también la contaminación por químicos, hay que poner atención. Nos dice Allen, el problema es muy complejo, falta educación ambiental desde casa, tanta información y legislación disponible, pero para cada quien debe hacer lo propio. Las municipalidades están haciendo algo para contrarrestar la contaminación, pues sería de hacer un análisis en la cuenca para ver qué esfuerzos se están haciendo en los municipios que conforman parte de la cuenca. Nos dice, las biobardas son una buena alternativa para contener los desechos sólidos, sin embargo, la contaminación va más allá de lo que vemos. La contaminación química y producida por el desfogue de aguas negras y residuales es un problema más grave. Si le ponemos atención a lo que vemos, a lo que impacta, pero no estamos dejando de lado lo importante que nos dice aquí la compañera de las aguas residuales. Aumentar los impuestos a los plásticos y que la economía no nos permita comprarlos, el precio muy bajo ha permitido el acceso, o sea, debido a que no contemplamos el tratamiento de los residuos sólidos, no, el costo es bajo y entonces podemos comprar gran cantidad. Aquí está, me aclaran un poquito el comentario de Hualanzacapa. Hace unos años se colocaron 2 biobardas en Hualanzacapa, pero por las crecidas del río Motagua no aguantaron y se fueron. Estas fueron hechas de botellas plásticas y redes. Como les decía, hay dos tipos de biobardas, las artesanales y también las industriales. A ver, aquí me preguntan qué opinión le merece las construcciones con PET. ¿Cree que tengan consecuencias en la salud de quienes utilizan estas construcciones? Nos referimos a la fundición del plástico, pues sería una solución este tipo de reciclaje del plástico. Ay, sin embargo, el problema es bastante complejo porque el poder calorífico que tienen este plástico podría poner en riesgo a los que viven en estas construcciones hechas de plástico. Entonces debería de pensar en un aislante para poder mitigar un poco esta consecuencia y también que esto se queme sería una contaminación más grave o tal vez solo se cambiaría la contaminación al aire por la quema de esto o la que se da ahora al agua. Para controlar los desechos de un uso u otro es educar en el bajo y buen consumo de los productos. Nos dan otra de las soluciones a los desechos sólidos, podrían ser las empresas que producen biogás y para los residuos orgánicos podría ser una solución. La mayoría de cosas que envasado es barato y por eso se usa en gran cantidad. Al subirle el precio mejorará, así como se redujo el uso de cigarro debido a los impuestos. Y mencionamos hace algunos, en otras clases, que la única ley en Guatemala que más o menos se cumple es la ley del tabaco. La utilización de las 4 Rs. Sí, la principal sería reducir. El mejor residuo es el que no se genera. Bueno, vamos a ver aquí otra pregunta interesante es ¿quién debe administrar la cuenca? Vemos aquí nos dan un dato, la cuenca del río Motagua en su territorio está a cargo de 103 municipios.
76 de Guatemala y 27 en Honduras. Solo conocemos la opinión del, bueno, el jefe edil de Omoa es el que más hace declaraciones respecto al tema, pero 27, otros 26 municipios de Honduras forman parte de esta cuenca. Esta característica en la actualidad es una debilidad debido a que cada administrador municipal impulsa o no acciones para el saneamiento del río y en la mayoría de casos es de manera individual. En el gobierno de Jimmy Morales se proponía hacer un consejo de cuenca, conformar un consejo de cuenca para que haya un ente regulador en todos los temas ambientales que haga el análisis en sí de la cuenca, de la parte media, alta y baja de la cuenca. Gran parte de esta cuenca es de Guatemala, entonces si se conformara un consejo de cuenca en Guatemala sería muy importante y un gran avance para que todas las acciones sean de manera conjunta y pensadas de forma integral, haciendo un análisis más intensivo de todos los contaminantes que se tienen actualmente, de toda la industria, de la vivienda, de todo lo que existe en esta cuenca para poder hacer una solución integral y no solo pensar en los residuos sólidos. Aquí hacemos una pregunta: ¿cuál crees que podría ser la estrategia para evitar la denuncia de Honduras ante la ONU, pensando en Guatemala? Y pues, por alguna razón, a ver, voy a regresar un poquito la presentación. Yo me salté lo de las hidroeléctricas. En la cuenca del río Motagua, antes de hablar del Consejo de Cuenca, a ver qué les parece la idea y si impulsarían o respaldarían la idea de hacer un Consejo de Cuenca para hacer el análisis integral de todos los recursos y las partes que convergen y que necesitan que están actualmente en la cuenca. Vamos a regresar un poquito en la cuenca del río Motagua. Existen dos hidroeléctricas, la hidroeléctrica Pasabien y la hidroeléctrica de Río Las Vacas. Y aquí hay otras dos posturas. Las hidroeléctricas mencionan que gracias a las turbinas que utilizan para el aprovechamiento de la energía hidráulica, se mejora la cantidad de oxígeno presente en el aire. Ahí está la página de Hidrovacas que muestra cómo casi se duplica cuando hacen muestras del oxígeno del agua antes de la hidroeléctrica y hacen otro análisis después y se duplica el oxígeno en el agua. Sin embargo, los pobladores de la cuenca lo que alegan es que se tiene que competir por el uso del agua y que ellos ya como consecuencia no lo pueden usar para sus cultivos. Y también hay un video que es de un agricultor que menciona que cuando la represa de Hidrovaca tienen que soltar el agua retenida. Lo que pasa es que a unos kilómetros se pueden ver los peces muertos. Entonces aquí vemos dos partes de las hidroeléctricas, como mencionábamos hace unos días, se aportan, tienen unos aportes en sus páginas al medio ambiente, pero si vemos la opinión pública no piensan otra cosa, como los conflictos debido a la competencia por el uso del recurso. Y pues bueno, solo por alguna razón se me olvidó cuando estábamos platicando los tipos de uso de la cuenca, hablar sobre estas dos hidroeléctricas existentes. Hablando de Hidrovacas, es interesante que ellos tienen una línea ambiental y lo que promueven es que ellos descontaminan el río Las Vacas antes de que llegue al río Motagua. Han sacado gran cantidad de residuos plásticos y tienen
una planta de tratamiento para estos residuos en donde los trituran, los funden y hacen postes y otro tipo de mobiliario que utilizan en las áreas reforestadas que tienen intervenidas. Entonces, pues regresamos a la pregunta, ¿cuál crees que podría ser la estrategia para evitar una denuncia ante la ONU? A ver, aquí nos dicen, han visto casas hechas con botellas plásticas, eso sería una buena iniciativa para disminuir la contaminación, pero lo malo es que cualquier ladrón se puede meter, pero sí sería bonito implementar la construcción de esas casas. Nos dicen una forma de poder contribuir al medio ambiente es la separación de residuos que generamos en orgánico e inorgánico para poder recuperar lo que se puede reciclar. Si no lo hacemos desde cualquier casa, cualquier proyecto no funciona. Además debemos ser consumidores responsables. No tirar basura en la calle ayuda, pero no es una solución, ya que si no para arriba o abajo, la basura por las lluvias parará en otro lado. Es de rechazar en la medida de lo posible, reparar antes de desechar, reusar, reutilizar. Lo que pasa es que nos cuesta salir de la zona de confort y siempre optamos por el camino más fácil. A ver, nos cuenta Mateo, en Quetzaltenango se colocaron biobardas a lo largo del río Seco y río Xequigel, sin embargo no se tenía por parte de la municipalidad la capacidad del mantenimiento periódico, por lo que muchas fueron cortadas por vecinos, ya que no únicamente plásticos quedaban atrapados, había perros, cochones, etcétera, que generan malos olores. Y aquí hablamos del plástico, es que es como lo más bonito, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, tal vez el plástico, como es el que más flota, el que tiene menor peso, es el que llega a las bahías de Honduras, pero también tenemos otro tipo de residuos que van en los ríos. Y otro punto a platicar de las biobardas es que se tiene una planta en Quetzalí, si no estoy mal, que decían en el Ministerio de Ambiente, en donde está la planta de recuperación del plástico que retienen las biobardas. Sin embargo, la capacidad de esta planta se ve sobrepasada por la gran cantidad de residuos que van en el río. Aparte de que ya vimos que debido a la gran fuerza de la escorrentía, ya las biobardas ya ni siquiera están reteniendo los residuos sólidos, al menos para que se queden en Guatemala y no seguir generando el problema en Honduras. Aquí nos dice, educación y conciencia ambiental en los hogares. La educación ambiental es conductual. Aquí nos dice Missy, una consulta, ¿se sabe si estas biobardas han tenido algún tipo de mantenimiento o simplemente se colocan? Pues según varios artículos de prensa, solo se colocan y se olvidan. Según el Ministerio de Ambiente de Guatemala, se tiene una planta de tratamiento en donde se recolectan estos residuos y luego se van a reciclaje. Entonces, tenemos las dos historias, las que uno dice que sí lo hace y Honduras nos dice que la colocación de biobardas no fue suficiente porque se rompieron las biobardas y lo que pasó fue que todos los residuos llegaron juntos a la bahía. Dicen, la Fiscalía de Medio Ambiente debería denunciar a las municipalidades si no ponen una restricción para que velen por un cumplimiento de las normas. Y tenemos las dos normas que están, las normas o los reglamentos que podríamos hablar de residuos sólidos, ya lo hemos hablado anteriormente, que es el Acuerdo Gubernativo 189-2019, en el que se pretendía prohibir el uso y distribución de bolsas plásticas, pajillas y desechables, y tenía un límite de aplicabilidad de 2 años. Entonces, a septiembre del 2021 ya estaba prohibido el uso y distribución de artículos de un solo uso, hablando de esto que se debe implementar.
Como dicen los gringos, de nada sirven las ideas si no se pueden llevar a cabo aquí, igual que están con el Catún 2032. Sí, es complicado por hablar el responsable en este caso, ¿quién sería? Hablábamos de que hay más de 76 municipalidades asociadas a la cuenca del río Motagua, pero también al que, bueno, igual en la presentación, el que más datos tiene o que dice que más esfuerzos se ha realizado es el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente no tiene el mandato de poder solucionar estos problemas. La solución y según los códigos son las municipalidades las que deben resolver el problema, que el Ministerio de Ambiente puede ser un ente asesor o un ente de acompañamiento o un ente que los organice, pero no cuenta con el presupuesto como cuentan las municipalidades con el CODEDE para implementar los proyectos o las ideas que tengan. Sin embargo, tampoco hay que quitarle responsabilidad y si el Ministerio de Ambiente tiene la oportunidad de formular proyectos y buscar alianzas internacionales para resolver este problema. La mejor estrategia es hacer cumplir la ley si la legislación, la legislación que ayudaría, la legislación que tenemos, si la cumplimos, ayudaría en el gran problema. A ver, aquí ya hay algunas estrategias. Yo promovería una ley que los camiones que reparten productos PET tengan la obligación de recibir envases vacíos del producto que reparten a las personas que los juntan y que les den un valor simbólico para que las personas se motiven a retener los PET y devolverlos a los camiones. Luego que las empresas demuestren una forma de reciclaje sin contaminar. Ahí garantizaríamos que ese 95% de plástico que llega al país de Guatemala se tenga un reciclaje. Muy interesante la idea. También nos dicen que una estrategia sería hacer aboneras orgánicas. Ya nos mencionaban anteriormente el aprovechamiento del biogás. Sería construir plantas que puedan tener esta capacidad. A ver, Ángela María nos comparte el link de una política ambiental de la USAC. Vamos a revisarlo. Fernando López nos propone el manejo integrado de cuencas con la participación activa de todos los sectores, sociedad civil, ONGs, y ONGs de iniciativa privada, etcétera, con acciones puntuales para el manejo de los desechos sólidos y aplicar la ley como corresponde. Bueno, pues ahí terminamos con los comentarios. Vamos a ver aquí pues aquí la propuesta del reglamento para gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes nos propone que cambiemos la forma en que estamos actualmente manejando los residuos. Se tiene generación, separación y almacenamiento temporal. Es en los hogares, nos proponen que se separen y se almacenen temporalmente los residuos. Luego, la recolección propuesta debería ser recolección separativa para que los residuos que han sido separados en casa no se mezclen. Luego también el transporte de los residuos del punto de recolección hacia la reutilización o reciclaje o hacia una planta de tratamiento. Son los otros 3 pasos que le siguen a la recolección. Y luego ya, por fin, la disposición final. Si vemos en la actualidad, lo que se realiza es de la generación o separación de los residuos sólidos, se va al transporte y luego a la disposición final. Nos saltamos el paso del tratamiento y de la reutilización y reciclaje y vemos las consecuencias de no implementar una gestión integral adecuada. Y también, bueno, esto está en el Acuerdo Gubernativo 164-2021, que es nuestro reglamento para la gestión integral de residuos y desechos sólidos comunes. También preguntamos aquí cuál es la solución, si implementar las dos grandes, los 2 reglamentos que tenemos, el Acuerdo Gubernativo 236-2006 de Reglamento de Descargas y Reuso de Aguas Residuales y Disposición de Lodos en su
y su reforma de 58-2019, que lo que logró fue que aplazar el tiempo de cumplimiento de las plantas de tratamiento de residuos sólidos. Y pues aquí otra pregunta, ¿será suficiente con la construcción de plantas de tratamiento de residuos sólidos? ¿Resolvemos el problema con construir plantas de tratamiento o necesitamos un plan integral de cuenca, como nos mencionaba hace un rato un compañero, en donde participen todos los entes, las ONGs, las municipalidades, los habitantes, y que sean representadas todos los intereses de cuenca? Y pues aquí, no recuerdo. Aquí tenemos, les voy a dejar el enlace del plan de gestión ambiental integral de la cuenca del río Motagua, promovido por el PNUD. A ver, nos dice Eduardo Ramírez, se tendría que investigar en qué se están invirtiendo los recursos destinados en los consejos de desarrollo para las municipalidades en el tema de medio ambiente. Sería interesante fiscalizar estas inversiones para ver en qué, a dónde se están yendo, si a plantas de tratamiento de residuos sólidos, de aguas residuales, o el primer punto del reglamento de residuos sólidos es realizar una caracterización para saber qué estamos generando y cuál va a ser la solución. Entonces, tal vez es lo que se debería de priorizar en las municipalidades, realizar una caracterización de residuos sólidos. Bueno, pues hasta aquí llega el estudio de caso que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias por su participación, ya que sus comentarios enriquecen este estudio. La idea era esa, platicar un poquito de cuáles son los impactos a cada uno de los recursos, que ya conocemos que no únicamente el impacto no es de desechos sólidos o de aguas residuales, tenemos muchos más entes que generan contaminación al aire, a la atmósfera, al suelo, y que todo esto tiene consecuencias en la salud y también tiene consecuencias en los ciclos de renovación naturales que tienen todos los recursos que tenemos en Guatemala. Y pues específicamente hoy hablando de la cuenca del río Motagua, que su nivel de contaminación, y seguro los ciclos de renovación ya se han modificado, y como consecuencia también tenemos los desastres que denominamos naturales, que al final son una consecuencia de todos los actos que nosotros realizamos. Entonces, ya, si no hay algún otro comentario, aquí les agradezco por su atención con esta pequeña con esta pequeña frase. Dice que me parece que no entendimos nada. Acá somos invitados, no somos dueños. Esta tierra nos hospeda, nos da oportunidades, pero no nos necesita para existir. No, nosotros sí necesitamos la tierra para existir, pero la tierra no solo nos hospeda, solo nos está alquilando un pedacito, y no estamos correspondiendo con el pago que deberíamos hacer, que es cuidar el espacio que estamos utilizando. Y pues tenemos que promover como estudiantes y como universidad tal vez el movimiento, apoyar el movimiento de crear consejos de cuenca para que se den soluciones integrales y no solo esfuerzos aislados como la construcción de plantas de tratamiento. Crear un consejo de cuenca que vea la generación de residuos sólidos y se piense en cuál es el mejor lugar para ubicar una planta, cuál es el mejor lugar, igual con las caracterizaciones de las aguas residuales, en qué lugar deberían de construirse esas plantas, y no solo dejar a las municipalidades que hagan esfuerzos aislados. El link de las presentaciones se los vamos a estar compartiendo esta semana, no lo duden que se los vamos a compartir. Y pues les agradezco mucho sus comentarios, ya que en estos estudios de casos sin ustedes sería complicado estar hablando 2 horas solita de las dos partes, pero bueno, tenemos otros 2 estudios de caso al finalizar el seminario, y espero que participen. Entonces, les agradezco su participación, les deseo un buen provecho y una feliz tarde, y
y nos vemos mañana, y mañana vamos a platicar un poquito más de las cuencas y del recurso hídrico.